Muy distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana. Hoy tenemos el gusto de una conferencia más para aclarar algunas partes muy interesantes de nuestra historia. Hoy tenemos aquí nada menos que Alfonso López Caballero, hijo de Alfonso López Miguelsen y nieto de don Alfonso López Pumarejo. Distinguidísimos todos ellos. Y de ahí para atrás, exacto, y de ahí para atrás se ven cosas extraordinarias. En los López y por consiguiente en los Pumarejos, con los cuales nos unimos un poco allá en la cumbre y quedamos en un parentesco que es muy honroso. Lo he invitado precisamente por la circunstancia de que este joven es hijo y nieto de presidente y por sí un hombre sumamente importante con una trayectoria brillantísima en la vida y sobre todo con unos conocimientos muy completos sobre la historia del país. Claro que su formación ha sido prácticamente toda en el exterior. Estudió en el School of Foreign Service de la Universidad de Washington. Estudió también en el Instituto Europeo de Administración de Aferres y en el MAN Phil de candidatos de economía y columna universitaria en los Estados Unidos, en Nueva York. Pero ha sido gerente asistente del First National City Bank de Nueva York en 1968, asesor de la empresa Arthur Young and Company del 72 y 73, concejal de Bogotá, diputado a la Asamblea de Cundinamarca, representante a la Cámara del 86 al 90 y senador de la República en 1990. Después, una tercera figura de los López, verdaderamente muy representativa y muy importante. Tiene unas experiencias políticas naturalmente muy importantes, no solamente por lo que he escuchado en su vida de sus parientes y de sus familiares, sino por sus intervenciones en la vida pública. Por ejemplo, cuando fue ministro de Agricultura en el gobierno, el segundo gobierno del Frente Nacional, y además porque ha sido embajador en Londres, donde ha disfrutado de los conocimientos enormes que se consiguen en ese lugar y sobre todo por su interés en investigar circunstancias cercanas a nuestra vida republicana. Por eso lo hemos invitado, esperando que en esta oportunidad su presencia aquí lo acredite como uno de los más serios aspirantes también en el futuro a la presidencia, cosa que nos completaría muchísimo. Me dice que tal vez no sé, que hay que esperar la otra vida. Bueno, entonces, él en el día de hoy nos va a tratar un tema muy importante, que se llama la figura de Bolívar y el revisionismo histórico. Es presentado por el doctor Alfonso López Caballero, aquí presente, a quien con mucho gusto y mucho honor le cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. La verdad, cuando me propuso mi tío Miguel que me iba a dar esta charla, yo no me siento a la altura
de la audiencia. Ustedes son unos verdaderos expertos en Bolívar y yo no tanto, pero en fin, voy a tocar un tema que me parece de actualidad, que es el revisionismo histórico, que es algo que está muy en boga, no solamente en el caso de Bolívar, sino por todos lados lo estamos viendo hoy en día. Entonces tal vez comienzo leyendo un párrafo de una celebración que se hizo a los 50 años de la Sociedad Bolivariana, solamente para enfatizar que la Sociedad Bolivariana es la guardiana de la tradición, de la figura de Bolívar como fundador de la patria, de la república, el padre de la patria. Y la Sociedad Bolivariana, el templo donde se cultiva esa imagen. Esto es de hace 1974 y dice así: ha sido la Sociedad Bolivariana santuario de la memoria del Libertador, donde se guarda su nombre con ilusión y respeto, sino algo más, un centro de estudio e investigación dedicado a explorar su pensamiento, sus doctrinas, sus máximas, todo cuanto constituye, en fin, su legado intelectual, que de manera portentosa cubre los más amplios aspectos en el mundo de las ideas. La Sociedad Bolivariana de Colombia, que hoy, dentro del unánime regocijo de la colectividad, arriba a la serena cumbre de sus bodas de oro, es pues una especie de albacea de ese legado histórico del Libertador, y quienes ofician en su templo son guardianes insomnes de su pensamiento. Les repito, pues, parte final es una especie de albacea de ese legado histórico del Libertador, y quienes ofician en su templo son guardianes insomnes de su pensamiento. Pues bueno, vamos a ver a los que piensan otras cosas, porque lo que llama la atención es que la figura de Bolívar se alcanza a todos los aspectos, desde la derecha hasta la extrema izquierda, el establecimiento, la tradición, que es lo que guarda la sociedad bolivariana, o el revoltoso, la rebeldía, el pseudocomunismo, como es el caso de las guerrillas y de lo que pasa en Venezuela. Y así como aquí en la sociedad bolivariana se le rinde culto al pensamiento de Bolívar y a su rol como fundador de nuestra república, nos encontramos que los guerrilleros también se apropiaron de la imagen de Bolívar, y cuando se llevaban a cabo las conversaciones de paz en el gobierno del presidente Betancourt, los grupos guerrilleros se asociaron en lo que llamaban la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Y luego, más adelante, nos encontramos en la posesión de Gustavo Petro como presidente, que mandó traer la espada de Bolívar como el símbolo patrio más distinguido, más emblemático. Yo me pongo a pensar qué pensaría Bolívar del uso de su nombre por parte de esos grupos, que era una persona autoritaria y bastante intolerante. Pero el caso más significativo es el de Venezuela con Chávez. En Venezuela, la figura de Bolívar, curiosamente, a diferencia de Colombia, la exaltan casi como si fuera un santo, una leyenda. Y Chávez hizo su carrera a título del sumo sacerdote de esa leyenda de Bolívar. Y le puso Bolívar a todo. Entonces es la República Bolivariana de Venezuela, es el ejército bolivariano. Hay cosas tan extravagantes como el servicio de inteligencia, que dicen los espías de ellos, el SEBIN, es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y quien allá todo se le agrega bolivariano. Y la paradoja, para mí la gran paradoja, es que Bolívar murió proscrito en Venezuela y repudiado por la Venezuela de la época, porque esa es la realidad. Pero bueno, entonces, hoy en día hay una tendencia a revisar el pasado, que es la historia, por todas partes. Por un lado tenemos el movimiento indigenista, que hace
devaluación total de lo que fue la colonia española, fue la conquista, y entonces eso ha tenido como resultado que han removido las estatuas de los grandes caudillos españoles de los sitios emblemáticos donde estaban. Hace ya bastantes años, la estatua de Francisco Pizarro, el fundador de la ciudad de Lima, prácticamente del virreinato del Perú, estaba en la Plaza de Armas de Lima. Fue sacada de este lugar y la vieron a un sitio ya marginal, menos representativo. En Chile también hará bastante tiempo ocurrió lo mismo con la estatua del conquistador de Chile, que le había donado la colonia española con la estatua de Pedro de Valdivia. Aquí entre nosotros, mucho más tarde, en fecha muy reciente, ocurrió lo mismo con la estatua de Jiménez de Quesada, que cuando Bogotá era más pequeña, la arteria principal era la avenida Jiménez, en el corazón de Bogotá, y en el sitio más visible y más emblemático de la avenida Jiménez estaba la estatua de Jiménez de Quesada. También fue removida y pasada a la plaza de la plazuela de donde queda la Universidad del Rosario, que es un sitio más discreto y más modesto. Más recientemente se removió la estatua del fundador de la ciudad de Cali, de Alcázar, y la estatua de los Reyes Católicos, que estaba en el camino a Valle de Puerto. Todo eso forma parte de esos ambientes de revisionismo histórico, que no son solamente latinos. En Estados Unidos, que yo recuerdo, también han ocurrido cosas parecidas. Creo que removieron una estatua de Colón que estaba en la ciudad de Los Ángeles. Hubo un debate para remover una estatua de Theodore Roosevelt en el Museo de Historia Natural en Nueva York, porque iba montado a caballo, e iban al lado un negro y un indígena, eso les parecía indignante, entonces creo que esa estatua, sin más no recuerdo, tuvieron que removerla, y creo que le cambiaron el nombre a un instituto de la Universidad de Princeton que ostentaba el nombre del expresidente Wilson, por lo que él había sido segregacionista a lo largo de su vida. Entonces, en el caso que nos ocupa, el tema es a nivel del Imperio Español, la leyenda negra. Entonces hay historiadores que se han hecho famosos contradiciendo, combatiendo la leyenda negra. Esa tendencia tal vez comienza con una señora que se llama Elvira Roca Barea, quien escribió un libro que se llama Imperiofobia. Luego ha escrito 2 o 3 libros más y pasa el tiempo dando conferencias y rebatiendo los argumentos tradicionales de la leyenda negra del Imperio Español, y denigrando en lo posible muchas veces del Imperio Inglés. Y en el caso que nos ocupa de Bolívar, hay unos historiadores que se han dedicado a reevaluar completamente la figura de Bolívar. Uno de ellos, un italiano, Patricio Lons, y el otro, un colombiano muy conocido, Pablo Victoria, quien actualmente vive en España, creo que es, pues, perdón, creo que es español, pero quien en múltiples conferencias, ensayos, clips de estos de Zoom, de YouTube, denigra permanentemente de la historia del Libertador, lo acusa de ser un resentido social, supuestamente su bisabuela era el producto de una relación extramatrimonial con una negra y tenía sangre negra, y entonces la familia Bolívar había comprado 2 títulos nobiliarios que el gobierno español se negó a otorgárselos porque en esa época se exigía llamada pureza de sangre, que no podían acreditar ellos porque tenían un antepasado negro. Entonces, según Pablo Victoria, eso hacía de Bolívar una persona muy resentida y que odiaba profundamente a España, el gobierno español. También lo acusa de ser sanguinario y cruel, de haber ordenado pasar a cuchillo
a muchas personas indefensas, eh, de ser ladrón, dado orden de asaltar las iglesias y que le dieran todo lo que era de valor, salvo las cosas que eran indispensables para la liturgia. Lo acusa de megalomanía, de cultivado un culto a la personalidad y de que realmente él en el fondo lo que quería era ser emperador, hacerse emperador de la Gran Colombia. También, según él, la batalla de Ayacucho fue una cosa arreglada previamente entre masones, porque los comandantes de ambos ejércitos estaban involucrados en la masonería, que fue más bien como una cosa actuada, en un enfrentamiento verdadero. Y el sitio donde está permanentemente revaluada la figura de Simón Bolívar, como ustedes saben, es en el Perú. En el Perú no se le aprecia, en el Perú se aprecia en cambio la figura de San Martín, allá la plaza más importante después de la Plaza de Armas en Lima es la Plaza San Martín. Y ¿por qué no quieren a Bolívar en el Perú? Bueno, por muchos motivos. Por un lado, pues le atribuyen la separación del Alto Perú por vanidad, o sea, la creación de Bolivia. Supuestamente él no se sentía atraído por la idea de cercenar eso y que se constituyera en un estado aparte, pero los periodos de clase dirigente apelaron a su vanidad diciéndole que iba a entrar el país nuevo Bolívar. Entonces él aceptó, Bolívar mutó y se convirtió en Bolivia. Por otro lado, San Martín, durante el breve tiempo que estuvo en el protector del Perú, abolió el tributo indígena y Bolívar lo volvió a imponer. Además de eso, según la visión peruana, les quitó Jaén y Maynas, y está el caso famoso de la entrevista con San Martín en Guayaquil. En Guayaquil había una discusión si eso debería pertenecer a la Gran Colombia o Perú. Muchos guayaquileños se sentían peruanos, los peruanos sentían que Guayaquil les pertenecía. Dentro de los líderes de la oposición peruana estaba el poeta Olmedo, por ejemplo, uno de los personajes influyentes y más importantes de la época. Sin embargo, Bolívar llegó primero que San Martín lo recibió en el puerto, y cuando San Martín se bajó de su buque, el Colero del Monte, con el ánimo, entre otras cosas, de discutir finalmente qué iba a pasar con Guayaquil, Bolívar lo saludó con la famosa frase: "Bienvenido, general San Martín, a tierra colombiana", lo cual le cambió completamente el humor a San Martín, quien posteriormente asistió a desgano a una fiesta que hicieron en su honor y se embarcó de regreso a Europa y nunca más volvió. Por cierto, entre paréntesis, un comentario sobre el general San Martín, es que me llama mucho la atención. El general San Martín prácticamente no vivió en América y realmente lo que era un militar español, andaluz, para más señas. El general San Martín nació en un pueblecito que se llamaba Yapeyú, en la región de Misiones, en la Argentina, pero cuando tenía 3 años, a los 3 años se lo llevaron a España. En España vivió, en España se formó, en Málaga se quedó por la familia, ingresó al ejército español y regresó a la Argentina cuando tenía, creo, 32 años. O sea que la persona que regresó a la Argentina era un español hecho y derecho, un andaluz, se iba a hablar como malagueño, que es donde él se crió. Y luego la gesta independentista dura más o menos unos 10 años. Él hacia los 43 años, me parece, se retira, se va a Europa, se radica en Boulogne-sur-Mer y no vuelve a pisar tierra americana. De manera que no vivió sino
10 años que fue la gesta independentista, y yo no creo que él hablaba como un argentino, como un checo, como un bonaerense, con seguridad hablaba como un malagueño, como un andaluz, que era lo que realmente era. Eh, por último, tuve una entrevista con un historiador revisionista peruano que me dijo algo que me llamó vivamente la atención. Él me dijo: usted sabe que Lima era la ciudad más importante del continente americano, de Sudamérica, eh, era el centro de gravedad del Imperio Español. La calidad de vida era muy superior a la de muchas ciudades europeas. La gente en Lima no estaba muy entusiasmada con la idea de la independencia, se sentía muy bien donde estaban. De manera que la llegada de los ejércitos libertadores no fue aclamada por la totalidad de la población. Algunos, desde luego, eran independentistas, pero otros, por lo menos la mitad, estaban contentos como estaban. De manera que ellos lo que veían era la llegada de los ejércitos invasores. Entonces, según este historiador, la batalla de Ayacucho no fue una batalla entre realistas y patriotas. Eh, Según él, los patriotas eran los que llamamos nosotros los realistas. Él me decía: aquí lo que hubo fue una invasión, una muchedumbre de venezolanos y de colombianos que llegaron aquí a conquistar el Perú, y los que les hicieron frente, o sea, lo que ven ustedes los realistas, básicamente eran peruanos, con un que otro oficial español, pero básicamente eran peruanos. Ahora que ahí lo que tuvo lugar fue una invasión, y ganaron los invasores. Bolívar, como se sabe, se quedó allá, se proclamó dictador, proclamó su famosa constitución, según la cual él iba a ser dictador de por vida y podía elegir a su sucesor. Todas estas cosas han dejado un mal sabor en los oficiales españoles que participaron en la batalla de Ayacucho. En España se les conocía como los ayacuchos, y uno de esos ayacuchos fue una persona sumamente importante y famosa, el general Espartero. Tengo entendido que el general Espartero participó en la batalla de Ayacucho, y él, como ustedes saben, fue el líder de las fuerzas isabelinas en las guerras carlistas, y se le otorgó el título de príncipe de Vergara, porque con un abrazo al general carlista, el general Maroto, se puso fin a la primera guerra carlista. Incluso le ofrecieron ser regente de la corona de España, y él la rechazó. Eso más o menos es lo que quería conversar con ustedes, tener presente el revisionismo que estamos viviendo, tanto en lo que atañe al Imperio Español, como la figura de Bolívar. Y hoy día el líder de los revisionistas es un compatriota nuestro, señor Pablo Victoria, que se radicó en España y se ha vuelto muy famoso a base de hacer toda clase de presentaciones negativas sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, muy agradecido, muy interesante tu charla, aunque diga Alfonso. Y quiero invitar a los distinguidos amigos que hagan algún comentario sobre lo que nos ha dicho Alfonso López en el día de hoy. A ver, tiene la palabra Luis Carlos Jaramillo, almirante distinguidísimo. Doctor López, muy interesante lo que nos ha narrado sobre el revisionismo. Pero yo creo que el revisionismo debe tener debe de ser algún movimiento político, porque a raíz de qué cambiamos la historia. Entonces, pero político ¿para quién? ¿Quién defiende eso? ¿Por qué lo defienden? ¿Y cuáles serían las bases para hacer ese revisionismo? Pues yo creo que eso depende del poder. Por ejemplo, cuando yo era joven, en los libros de historia patria de España se hablaba de
los tres grandes momentos de la historia de España: la Reconquista, la conquista de América y el alzamiento del general Franco. Entonces, esos libros están archivados. Hoy no están celebrando al general Franco. Hoy el, el poder se ha movido y está en otra parte. Si ustedes van a Cuba, ya los billetes tienen la cara de Fidel Castro, y quién sabe cuánto tiempo todavía la tengan, y después todo eso se termina, ¿no? En Moscú estaba ¿cómo se llama? El cuerpo embalsamado de Lenin, y era un objeto de culto, y era una peregrinación, es una cosa religiosa para ir a ver el cuerpo embalsamado de Lenin. Hoy día es una atracción turística. Entonces hoy día hubo la discusión si lo sacaban de ahí, lo enterraban, y los que estaban en contra no era por comunistas, sino porque decían, no, dejémoslo ahí en la Plaza Roja, que es una atracción turística, eso ayuda a generar público. De manera que todo eso es así, depende de qué sectores se van empoderando, y entonces se hace una interpretación de la historia distinta a la vigente. A ver, ¿qué opinas, almirante? Pues no sé, seguramente ese revisionismo que vemos ahora, seguramente, digamos, cuando el Imperio Romano, yo me imagino que también pasó lo mismo, ¿no? De los grandes césares llegaron a un momento en que tenían tanto poder y después el mismo pueblo los iba opacando, o para después nuevamente en estas épocas volverlos otra vez como a resucitar. Pero lo que yo creo es, digamos, ese revisionismo que tenemos actualmente en América Latina especialmente, me da la impresión que es llevado pues más que todo por pensadores de extrema izquierda. Eh, entonces yo creo que tiene que haber algún sentido político, pero lo que no tengo claro es el fin. ¿Con qué fin lo están haciendo? Porque volver a estudiar la historia desde otro punto de vista, pues yo creo que técnicamente es posible y es bueno hacerlo, pero, pero verdaderamente cambiar todo, eh, pasar a segundo plano personajes que han sido parte de la historia, eh, como vemos actualmente en Bogotá, por ejemplo, el haber prácticamente permitido la destrucción del monumento a los héroes sin que nadie dijera absolutamente nada y que, ¿qué va a pasar con ese monumento? ¿Lo vamos a dejar que muera? Entonces, pero ¿cuál es el objeto? Es decir, yo veo que hacen unas cosas por hacer, pero verdaderamente sin ningún fundamento eh, y sin ninguna meta clara de para qué se está haciendo. El monumento de los héroes, no sé, que yo sepa, no es un tema revisionista, sino era porque necesitaban el espacio para el metro, ¿no? No, pero es que lo dejaron destruir, ¿no? Con la primera línea. Porque, es decir, lo que es sumamente grave es que verdaderamente ante la indiferencia del gobierno local dejaron completamente volver ese monumento a una nada. Porque si hacen una obra que digan tenemos que cambiarlo de sitio porque se necesita ese sitio para otra cosa y lo hacen, pues está bien. Pero es que permitieron verdaderamente que ese monumento lo destruyeran. Pues es lo que usted dice, realmente es un tema político, ¿no? Yo no estaba aquí, pero si mal no recuerdo fue la época de la primera línea en que querían acabar con todo el orden establecido. Así es. Pero de todas maneras, algún propósito de extrema izquierda hay alrededor de todo ese revisionismo. Eso es indudable. A ver qué otro quiere hacer un comentario. Gracias. Jaime Obregón. Gracias, doctor Miguel. Bueno, muy significativas las palabras del doctor López Caballero, muy estimulantes también, estimulantes de golpe en un sentido un poco negativo, pero de todas maneras muy aleccionadoras.
Yo quería solamente poner un granito de arena mencionando que no todos los autores que han sido caracterizados como, como revisionistas son mm, plantean una posición negativa frente al Libertador. Claro, estoy hablando de un personaje que viene a la memoria en este momento, estuve en honor de ser alumno de él, de Indalecio Líbano Aguirre, que usted lo debió conocer mucho, doctor eh, López. Precisamente en su famosa biografía sobre Bolívar, él habla del valor intelectual y moral del Libertador, planteando precisamente su integración latinoamericana. También habla de la grandeza de su alma, es decir, no escatima realmente términos favorables y elogiosos al Libertador. Eh, lo digo porque precisamente un autor colombianista como fue David Bushnell, que fue caracterizado también como el decano de los historiadores colombianistas en Estados Unidos, se refiere en su libro sobre Colombia a Indalecio en varias oportunidades como un autor revisionista. Entonces, lo quería mencionar porque realmente, pues, no necesariamente los que sean indicados como revisionistas tendrían una posición negativa con respecto al Libertador. Muchas gracias, señor presidente. Indalecio escribió esa obra cuando no había cumplido 30 años, si no recuerdo, era muy jovencito. Es una obra viejísima, ¿no? Y Bushnell es Colombia, un país a pesar de sí mismo. Es el título, no recuerdo, del libro de Bushnell. Sí, señor. Así se llama el libro de Bushnell. Pero, ¿qué le iba a decir? Es que yo estaba hablando de la actualidad. No revisionamos legislativo, sino quiénes son las personas que tienen vigencia en este momento como revisionistas, que además son muy agresivos. Este señor Ponce es sumamente agresivo. Y bueno, Pablo Victoria no hablemos. Y hay otro tipo de revisionismo que es el indigenismo, uno de cuyos adalides es hoy en día el presidente de México, López Obrador, que dice que España tiene que pedirles perdón. Y entonces eso hace que salten los del otro lado, que son los que exaltan las virtudes del imperio español, que son personas como Marcelo Bullo, la señora Roca Barea, el señor Escotado. Pero hablaba yo en el sentido de, pues, sobre la actualidad. No, sí, lo entiendo, doctor López. De todas maneras, la primera edición del Bolívar de Indalecio es de 1971. Que no hace mucho tiempo. No, ese era más antiguo. Sí, eso fue posterior a que yo fui alumno de él por allá en el año 67, 68. Bueno, en fin. Usted se ve muy joven, no es posible. Bueno, no, ya tengo 74. Muchas gracias de todas maneras por sus palabras. A ver, ¿quién más quiere decir a mí? A ver, el doctor Les hago un comentario. Gentil Almagro. Un comentario que no tiene que ver con el mismo. ¿Sí? No, les quería hacer un comentario. Yo cuando viajo tengo la costumbre de ir a las librerías y que me comprar el libro de historia patria del país donde estoy para niños de 12 años. Entonces me compro, porque los libros, la historia patria normalmente la repiten año tras año. Entonces yo me compro una cosa sencillita para niños de 12 a 14 años, me lo leo, después toda la gente piensa que soy un genio, porque la gente no pasa de ahí, el 90% de la población no pasan de ahí. Y eso es lo que tienen en la cabeza. Entonces hay una cosa que me parece muy inquietante, y es que en Colombia no existe la historia patria.
En Colombia esa materia no existe en los colegios. Yo hace tiempo que he querido conseguir un librito de eso que no existe, y es que la historia patria no es la historia académica, sino, como dije aquí en Almirante Aramillo, eso lo que es el catecismo del momento, es el catecismo nacional, por así decirlo. Entonces ustedes van a un país como Bolivia y todos son conscientes de que perdieron el litoral a manos de Chile. Ustedes van a México y todos saben quiénes son los niños héroes, que California y Texas eran mexicanos, etc. Aquí también existe la historia patria, que yo había hecho el experimento. Mucha gente no sabe cuál era la relación de Panamá con Colombia. Ustedes le preguntan en un restaurante a la persona que los atiende si sabe qué tiene que ver Panamá con Colombia. La mayor parte ya no sabe, porque aquí yo no sé cuándo ni cómo se acabó con la historia patria. Eso contrasta mucho con Venezuela, donde en Venezuela lo que hacen es exaltar la figura de Bolívar, que es prácticamente ya un santo. Cualquier cosa que toque a Bolívar allá es muy delicado si no es extranjero. Y por otro lado, les meten en la cabeza el tema de las fronteras y que los vecinos les han quitado tierra. Los vecinos nosotros somos Colombia. Ellos piensan que la Guajira todo debe haber sido de acuerdo con el tratado con Chilena, y Guyana, que no está caliente ahora, porque ellos reclaman el 70% del territorio guyanés, y se han descubierto unos depósitos de petróleo enormes, y eso es lo que está más caliente ahora aquí en América Latina, y donde puede haber en cualquier momento algún conflicto serio, porque además los Estados Unidos han aceptado las licencias de exploración que les da Guyana, y de facto reconocen la propiedad de Guyana sobre las tierras en disputa. Pero todo esto para decirles que ustedes se encuentran con el venezolano promedio, y el venezolano promedio es una persona que piensa que los vecinos les han quitado tierra y que Venezuela no se puede someter a un arbitraje de un tercero, porque siempre les han sacado ventaja, que tiene que ser todo a través de negociaciones directas. Aquí en Colombia, en cambio, es una tabula rasa. Aquí la gente no tiene ninguna posesión, no tenemos ningún sentido de prevención frente a nuestros vecinos, nada. Y entonces eso a la hora de una negociación, pues es muy complicado si uno no está en los zapatos del otro. A ver, mi coronel general Mario. Gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitar al doctor López por su presentación. Es un tema muy interesante. Es un tema que toca las fibras de todos los que tenemos amor por la historia. Indudablemente tiene el tema o está inspirado el revisionismo de la historia por asuntos de carácter político claros, y así viene siendo desde hace tiempos. La extrema izquierda ha considerado siempre que la historia hay que volverla a escribir. No es revisarla, es volverla a hacer, volverla a escribir. Tienen un pensamiento negativo absoluto con relación a las personas que han sido distinguidas para nosotros dentro del transcurso de nuestra historia. Eso es claro. La situación de Venezuela también es clara. Actualmente ese bolivarianismo que hay es un sentimiento de pesar por las barbaridades que hicieron con relación a Bolívar. El expositor, el doctor López, nos lo recordó. Bolívar estaba extraditado. Le habían negado su patria, Venezuela. Eso no lo pueden olvidar los venezolanos. El pesar que tiene que infundirles a ellos esa monstruosidad los hace que quieran poner ahora a Bolívar en todo. Cualquier cosa se llama bolivariana. Esa es la explicación clarísima y sencilla de ese detalle, sin entrar a filosofar ni a hablar de historia en su profundidad. Recordemos que Bolívar, como lo han sido todos los seres que se han distinguido en la historia,
a nivel mundial han sido víctimas del maldecir de mucha gente. Bolívar, ¿por qué murió como murió en Santa Marta? Por la envidia. Es duro expresarlo con una sola palabra y una palabra que no tiene trascendencia de ninguna naturaleza en el orden histórico ni en el orden literario, pero es la realidad. Yo quiero decir unas 3, 4 palabras muy concretas con relación a eso. Bolívar fue víctima de la envidia de los mismos colombianos y de todos los venezolanos. En el Perú lo que hubo fue envidia contra Bolívar. Toda la tragedia que él tuvo que padecer fue sencillamente por eso, porque no querían que nadie tuviera las condiciones, la altura, la posición que ejercía él por derecho propio en esta tierra, en estos países. De manera que eso viene creciendo, lo del revisionismo de la historia viene creciendo. Y es muy claro también que es la extrema izquierda la que está auspiciando y manejando eso. Aquí se prohibió la enseñanza de la historia no por un concepto de carácter cultural ni histórico, que de lógica no lo puede tener, sino por razones políticas mal manejadas, mal entendidas y mal expuestas. Aquí se prohibió la enseñanza de la historia. Y entonces para disminuirla, el concepto de la historia, entonces se habla de la historia patria, no de la historia del país como nación. Para disminuirla se habla de la historia patria. Entonces quitaron la enseñanza de la historia patria para que fuera una enseñanza a niveles altísimos que no se da, que no se está enseñando historia. Afortunadamente tenemos la sociedad bolivariana, que es, como lo dijo el expositor también, la entidad que ha luchado más de 100 años por mantener ese concepto del valor de la historia y el valor de Simón Bolívar a través de la historia para que este país siga existiendo. Yo he insistido mucho en que el primer monumento es la historia, hay que tumbarlo. Por eso todo bandido de los que hay tantos regados por este país, lo primero que buscan es destruir las estatuas, destruir los monumentos, porque ellos creen que con eso dan un paso cierto y decidido para combatir la existencia real de la historia. De manera que es una tragedia el revisionismo de la historia. La historia está bien que se revise, pero no como una política que lleve el nombre de revisionismo, que conlleva el concepto de que hay que eliminarla, no cambiarla, eliminarla, el revisionismo de la historia. Entonces hay una cantidad de escribidores, yo no diría escritores, que se han dedicado a maldecir de la patria, de sus héroes y de lo que todavía nos queda de patria, que todos los días va siendo menos. Esto ya lo he repetido muchas veces y no quiero insistir en eso, pero eso es lo que realmente se busca, terminar con lo que nos queda de patria. La gente que se distinguió en este país por hacer esta patria que tuvimos y que algo queda, han sido borrados prácticamente de la historia y van a ser borrados. Tengamos clarísimo eso. Nadie se está preocupando ni de esas personas que merecen respeto, consideración y el recuerdo del país en forma completa, de todo su trabajo, de toda su dedicación a hacer de Colombia lo que ellos quisieron que se hiciera y que se principió a hacer realidad. Gracias, señor presidente. No, magnífica intervención. Un comentario. Un comentario del doctor López. Sobre el tema de la importancia de la historia. En Cataluña, hoy en día, la mitad de la población es separatista y quieren separarse de España.
Y eso se debe a que en el año 1975 que se crearon las autonomías a raíz de la muerte de Franco, le otorgaron a las distintas autonomías ciertas funciones, y una de ellas es la educación. Entonces, la educación en manos de los independentistas catalanes, lo que hicieron fue inculcarles a las nuevas generaciones la idea de que España era un parásito que vivía de Cataluña. Si eso no se hubiera dado, si lo que se había vista por los independentistas que enseñan en los colegios no se hubiera dado, la situación sería distinta. Entonces piensen ustedes en el caso de Colombia, que no existe la historia patria, pero sin embargo ahora han dicho que para graduarse los niños tienen que conocer las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Y las conclusiones de la Comisión de la Verdad principalmente son que el Estado es el que genera la violencia y que los militares se dedican a violar los derechos humanos. Imagínense ustedes, y eso impulsado por FECODE en los colegios, imagínense ustedes dentro de 10 o 15 años, los que son jóvenes hoy en día, lo que van a tener en la cabeza. No, complicadísimo. Ahí, por eso es el esfuerzo que hemos hecho aquí en la Sociedad Bolivariana, todos los jueves, de tratar de renovar la historia para defender al libertador y defender la verdadera historia del país. Sin embargo, no tenemos la suficiente audiencia ni la receptividad que hubiéramos querido tener y aspirado a tener. No porque tenemos unos enemigos de los revisionistas que son sumamente poderosos. Indudablemente tienen el gobierno, tienen los periódicos, tienen la radio y todo ese nuevo sistema de comunicación que nos está agobiando en el país. De manera que esa es una cosa que nos tiene que poner a meditar y a pensar cómo hacemos para tratar de neutralizar esa epidemia tan peligrosa que estamos viviendo. Entonces me gustaría oír a Mario Andrés Cruz, a ver qué opina. Llano. Buenas tardes a todos y bueno, felicitaciones al doctor Alfonso López Caballero por la presentación del tema del revisionismo histórico. Sí, realmente lo de los monumentos es un movimiento iconoclasta de destruirlos. Yo he acuñado una palabra que es gliptoclasta, ¿sí? Porque tiene que ver exactamente con la etimología de las estatuas. Acá en Cali tuvimos el problema del derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar hace unos 2 años, cuando empezó el tal estallido social, y para la Academia de Historia del Valle del Cauca fue todo un proceso muy difícil para conciliar posiciones alrededor de la estatua y la necesidad de reinstalarla, y logramos, después de un proceso relativamente largo, convencer al gobierno municipal y a todos los estamentos de la sociedad, porque había una polarización al respecto. Había unos que decían que se quedara derribada para siempre la estatua, otro sector que la debíamos reinstalar, y finalmente se llegó a la conclusión de que debía reinstalarse porque era un monumento al fundador de la ciudad. Muchos lo veían era como un monumento al conquistador, y como estos estudios, estos movimientos indigenistas han, digamos, desvirtuado el valor de los conquistadores y los han puesto en entredicho, tratando de extrapolar hacia el pasado valores que no existían en esa época, ¿sí? Tratar de aplicarles el derecho internacional humanitario, pues hacia atrás es un verdadero despropósito conceptual. Bueno, se logró primero recuperar la estatua, que le hicieran una restauración porque ella quedó muy maltrecha, y luego que se reinstalara. Pero entonces los sectores opuestos a la reinstalación, pues digamos, terciaron para que se instalara también una placa
en uno de en el costado posterior del monumento, del pedestal, para reivindicar a los pueblos indígenas que poblaban, a las etnias que poblaban los territorios aledaños a Cali en la época de la conquista. Entonces, pues la Academia de Historia del Valle participó en ese proceso de redactar el texto de esa placa, fue muy controvertido, gente que estuvo en contra. Al final, pues esa fue la condición que puso el gobierno municipal para reinstalar la estatua y pues como la Academia de Historia había sido la proponente de ese monumento en 1900, cuando se cumplió el cuatricentenario de la ciudad, en 1936, pero la estatua fue inaugurada en 1937, la academia tenía la obligación estatutaria de procurar la reinstalación de la estatua. Y si pues había que aceptar lo de la placa, pues se aceptó, porque pues de todas maneras es justo reconocer pues que existían unas tribus indígenas en este territorio. Cali no se fundó exactamente en territorio indígena. Las tierras aledañas estaban pobladas, pero no fue destruida una ciudad indígena, un asentamiento indígena para fundar una ciudad española. Ese problema no se dio con Cali. Entonces, pues, rendirle un tributo de reconocimiento a los indígenas que en esa época poblaban estas tierras, pues nos pareció justo y la estatua logró reinstalarse. Yo conocí la estatua de Cristóbal Colón que había en San Francisco, allá en la Coit Tower, arriba en el cerro, existía la estatua de Colón. Estuve hace 2 años en San Francisco y visité otra vez la torre y ya la estatua no existe. La estatua la eliminaron, la estatua de Cristóbal Colón en San Francisco, que era muy bonita, un monumento muy bonito, en una rotonda, en una glorieta. La eliminaron y no la volvieron a reinstalar y no la piensan reinstalar. Fue una decisión del gobierno municipal de San Francisco, voces de la academia, de la sociedad, y decidieron no volverla a reinstalar. Hay otras estatuas, como mencionaba el doctor López, que se han derribado y no se han vuelto a instalar, han cambiado nombres de edificios, de edificaciones de importantes universidades, porque llevaban el nombre de personajes que han sido controvertidos. El revisionismo puede ser positivo si está, digamos, si es constructivo, pero se vuelve pernicioso si es destructivo. Si el revisionismo lo único que busca es implantar una nueva versión de la historia, pues eliminando la que ya existe, es destructivo. Pero si se encuentran nuevos documentos, si se encuentran hechos que no se conocían, y esos nuevos descubrimientos, esos hallazgos ayudan a reconstruir el enfoque que se tenía, el conocimiento, la percepción que se tenía sobre unos hechos históricos, pues eso es bienvenido, porque la idea es refinar el conocimiento de la historia, refinarlo con nuevos datos, con nuevos descubrimientos, hallazgos, con contrastes, haciendo contrastaciones entre diferentes percepciones. Eso es positivo, eso es favorable. Entonces, pero no es favorable oponerse a todo lo que existe y tratar de cambiarlo por una nueva supuesta verdad. Lo de la leyenda negra, comentaba al principio de su exposición el doctor López, es algo tremendo, porque se han escrito muchos libros desprestigiando al Imperio Español, desvirtuando las grandes contribuciones que hizo España durante la conquista y la colonia, y hay gente que ha llegado al extremo de negar nuestro origen hispano, tratar de
de reivindicar un indigenismo absoluto, de que es lo único de lo que deberíamos estar orgullosos. Y entonces a veces uno les cuestiona a esas personas y les dice, bueno, pero si quieren ser puramente indigenistas, entonces pues hablen una lengua aborigen y practiquen todas sus tradiciones, pero tenemos la herencia del castellano, la herencia de la religión católica y eso, España nos trajo muchas cosas y esas cosas nos han permitido desarrollarnos como nación. Entonces debemos aceptar que somos un país mestizo. España era mestiza ya desde la época de la conquista, había sufrido 9 siglos de mestizaje, entonces los conquistadores no eran blancos, eran mestizos, mestizos dentro de todas las razas que se mezclaron en la península ibérica y nosotros acá pues también sufrimos un mestizaje que ese es el crisol de las naciones, ¿sí? El crisol de las naciones. No debemos estar avergonzados ni tampoco reivindicar de una manera fanática el, 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 la tal pureza de las razas o denigrar del mestizaje, ¿sí? Hay que aceptarlo, es el legado que nos dejó la conquista española y por eso Colombia pues ha tenido personajes de muy diferentes procedencias étnicas que han contribuido enormemente en diferentes sectores del conocimiento, sea en la cultura, en la educación, en la ciencia, en el arte, en la política. Y eso es lo que hace grande a una nación. Ahí está el caso de grandes naciones que son orgullosas de su pasado. Bueno, esa era como la intervención que yo quería hacer a solicitud del doctor Miguel Santamaría. No sé si hayan quedado satisfechos con mi intervención. Muy interesante, muy interesante. Para comentarles a ustedes y felicitar a Miguel Santamaría y a Alfonso López por la conferencia de hoy. Contarles que lo que ha dicho Alfonso López sobre los libros del doctor Pablo Victoria ha sido la verdad a través de todas las conferencias que ha dictado. Pero también quiero comentarles que hay un programa de televisión en España muy interesante. Estuve en la emisora y estuve hablando con los directores que tienen programa de televisión semanal, diario, con la historia. Es increíble que nosotros, ustedes los historiadores y el pueblo colombiano y los gobiernos, no tengamos la oportunidad de que estas conferencias maravillosas del héroe de Miguel Santamaría, en la sociedad bolivariana que empezó hace más de 80 años, en la casa anterior que teníamos, doctor Miguel, ¿se acuerda? No podamos tener por obligación del Estado un espacio en la televisión de Colombia, pasándolo semanalmente, 2 veces a la semana. Yo me acuerdo de las conferencias del doctor, de los historiadores, del doctor, no, ¿cómo se llamaba? Tito de Subiría, y además estaba Alberto Dangond, y además estaba Abelardo Forero Benavides. Pero es que es increíble lo que estamos viendo en este momento, como dijo el doctor Alfonso López, que no tengamos un libro de historia, pero usted vea los programas de televisión para que vean lo que están educando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es una verdadera vergüenza. Dice que yo creo que tenemos que seguir luchando por poder conseguir un canal o un sitio en la televisión nacional que se llame la Academia de Historia de nosotros, porque es el futuro de nuestros hijos y la historia que estamos viviendo, que en este momento es perfectamente al revés de lo que debíamos estar viendo. Me perdona, doctor Miguel y Alfonso López, la interrupción, pero siento en el alma tener que expresar lo que estamos diciendo de esta importancia de la sociedad bolivariana y de los miembros que la acompañamos y que tratamos de sobrevivirla y de aportar algo de nuestros conocimientos, de nuestro aporte presencial en esas oportunidades, doctor Miguel Santamaría. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Manuel Convina. Te agradezco mucho la intervención y sumamente oportuna. Es absolutamente cierto lo que está diciendo. Aquí ha habido un abandono de la historia absolutamente vergonzoso. No se han atrevido
durante muchos años a defender la verdadera historia del país, sino que la hemos comenzado a mezclar con un poco de cuentos, de circunstancias inventadas, sobre todo de momentos ideológicos que deforman la historia. De manera que yo creo que hay una responsabilidad sumamente grande alrededor de nuestro trabajo. Hemos tratado en 160 conferencias a las cuales llegaremos a finales de este mes en su primera etapa, en que se ha tratado de revivir la historia en la forma más precisa y sobre todo más amable, en el sentido de que los hombres que han estudiado bien nuestra historia la hayan traído por su propia cuenta, con sus investigaciones y su trabajo, a la conciencia de los colombianos. Afortunadamente nosotros hemos llegado ya a 1.200 audiencias de cada uno de nuestros programas, que es algo especialmente importante, pero totalmente insuficiente, porque esto tiene que llegar sobre todo a la juventud, que no se interesa mucho por el pasado, porque creen que eso ya pasó y no hay por qué tener ninguna deuda con ello. Y resulta que nosotros toda la fortaleza que podemos tener y lo que hacemos está basado en los que hicieron antes. De manera que con eso de los antes tenemos que proyectar el futuro. Y el futuro es guardar con cuidado las grandezas de nuestra historia y sobre todo de nuestros héroes. Muchos se han dedicado a tratar de golpear más bien a los héroes, como ese señor que vive en España. No sé cuál es su negocio ni cuál es su propósito, que en nada le sirve a los colombianos, porque trata es de romper nuestra historia, de corromperla, de hacernos odiar a nuestros héroes. Eso es una campaña cruel para nuestros hijos, para nuestros descendientes, que quién sabe qué país tendrán que vivir. Por eso hay que hacer un gran esfuerzo para mantener la historia en su debido punto, revivirla, ponerla al día, llamar a la gente para que se acopie de los temas importantes que aún no se han tratado, de revivir a ciertos héroes y grandes ciudadanos que vivieron aquí en el país hace mucho tiempo y que tienen que responder por un futuro mejor para los colombianos. De manera que en estas oportunidades, con el esfuerzo que hacemos todos los jueves de llegarles con una historia completa, real, que mueva las conciencias de nuestros compatriotas en beneficio del país, se vea premiada con la presencia de muchos más amigos que nos acompañen en esta lucha. Vamos a cumplir 160 pronunciamientos. Eso es un número sumamente grande y sumamente importante. Vamos a ver si eso se puede multiplicar en alguna forma a través de volverlo textos, aunque los textos ya nadie los lee, pero de todas maneras lo que sí debemos tratar es el que se repitan en alguna forma y se multipliquen en su audiencia. Les agradezco su presencia y los invito para dentro de 8 días a una conferencia sumamente interesante que dictará Yona Raquel de Serrano, una importantísima mujer que se ha dedicado a la historia. De manera que ella nos deleitará con una conferencia el próximo jueves. Por ahora les deseo una feliz noche y agradecerles nuevamente a todos y cada uno su presencia y su buena voluntad
alrededor del esfuerzo que hace la centenaria Sociedad Bolivariana de Colombia. Hasta luego.